Escuela constructivista. Para empezar, ¿qué es el constructivismo? Podemos decir que el constructivismo es un modelo pedagógico que tiene como fin otorgar a los estudiantes una cantidad de herramientas necesarias para que puedan construir tanto como sus pensamientos críticos y sus aprendizajes. El objetivo de esta es que los alumnos tomen un lugar activo y no se queden de forma pasiva como sucede en la escuela tradicional. Para cerrar la idea, vamos a decir que el constructivismo es un tipo de enseñanza orientada hacia la acción y sostiene que todo individuo se forma a partir de una autoconstrucción, la cual se desarrolla de forma continua y está influenciada por la realidad. El constructivismo se le da el mayor mérito a Jean Piaget, nacido en 1896 y falleció en 1980. Él era un epistemólogo suizo reconocido por sus estudios sobre la evolución del conocimiento infantil hacia la primera década del siglo XX. Nombro principalmente epistemólogo porque él mismo no se consideraba tanto un psicólogo, sino más basado en la epistemología. A lo largo de su larga trayectoria, de su vida mejor llamado, Jean Piaget fue experimentando diferentes estudios y a su vez desarrollando diferentes libros, diferentes escritos. En su etapa de adolescencia, por así llamarla, fue principalmente ayudado, potenciado, influenciado por Paul Gaudet, el cual fallece a los pocos años de su primer libro escrito por ambos. El postulado que hoy en día se conoce como el constructivismo surge como un rechazo ante la escuela tradicional, debido a que la misma planteaba un sistema totalmente de memoria, por así llamarlo. Eran conocimientos adquiridos de manera externa, por lo cual al alumno, al receptor, como dice en el texto, en la viñeta, por así llamarla, era un constante aprendizaje, el cual se reiteraba a lo largo que pasaban los alumnos y se repetía una y otra vez. Piaget planteaba, por otra parte, una readaptación y una transformación del conocimiento brindado. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma información brindada por los maestros debía ser modificada y no dicha de memoria, por así llamarla de alguna manera. Dado a todo esto, se requería reformular la manera de enseñanza debido a que las escuelas anteriores repetían lo de la escuela tradicional, repetían un constante aprendizaje verbal más que dinámico. También a su vez plantea la creación de sus propios instrumentos intelectuales y a sus representaciones de la realidad. Esto significa que el mismo estudiante puede modificar lo que pudo aprender a su voluntad para así lograr un concepto en general, un concepto al cual le va a terminar facilitando el estudio justamente de la materia requerida, del estudio requerido, del informe. Totalmente diferenciado con la anterior escuela, en la cual, reitero, era una constante reiteración del conocimiento, no se beneficiaba tanto al estudiante, simplemente era una mente no pensante. Lo único que hacía era repetir una y otra vez lo mismo que le dictaba el profesor. Pero esto mismo se veía por parte de estas mismas anteriores escuelas por una influencia más exterior, ya sea desde el ambiente en el cual se da, la sociedad misma o la cultura que se obtiene dentro del mismo terreno, del mismo país, territorio sería mejor la palabra. Sino que el mismo sujeto debería llevar a cabo sus propias ideas. Los representantes de la escuela constructivista son Jean Piaget y Lev Vygotsky. Jean Piaget fue un biólogo, psicólogo y epistemólogo suizo. Se especializó en el aprendizaje
en cómo los niños comprendían y aprendían. Realizó numerosos estudios y está considerado uno de los grandes autores en el mundo de la psicología constructivista. Piaget describía en su teoría cómo los humanos eran capaces de aprender y comprender el mundo que nos rodea. Describió cómo la inteligencia, el ambiente e incluso los genes eran capaces de crear un mundo diferente para cada individuo. Por otro lado, Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética, de la que sería máximo exponente el médico ruso Alexander Luria. Su obra fue reconocida y divulgada por los medios académicos del mundo occidental en la década de 1960. Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. Ambos autores han contribuido al campo de la educación y la psicología, ofreciendo explicaciones sobre cómo ocurre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo en edades tempranas. Piaget y Vygotsky pueden diferir en algunos aspectos de sus propuestas teóricas, pero ambos ofrecen a los maestros y educadores buenas recomendaciones sobre cómo maximizar el proceso de aprendizaje en la infancia y la adolescencia. Jean Piaget es el autor que aportó mayores contribuciones a los problemas de la enseñanza y del aprendizaje educativo. Básicamente, lo que postula es que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Y bien, esto va a depender de diferentes factores a la hora de construir un conocimiento. De esta manera, su contribución se dirige al desarrollo de los individuos, socializarles metódicamente, facilitarles que adquieran conocimientos y valores, para luego desarrollar su inteligencia y que lleguen a convertirse en adultos autónomos. Para comenzar, el proceso de enseñanza y aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, lo que significa que el sujeto construye su aprendizaje en interacción ya sea con un objeto o con un medio. Es por eso que el movimiento pedagógico proponía una enseñanza más activa que partiera de los intereses del alumno y que sirviera para la vida. ¿Qué queremos decir con esto? Que el conocimiento no puede ser implantado desde afuera, lo que de alguna manera el conocimiento tiene que ser construido o reconstruido por el sujeto. Es por esta razón que Piaget sostenía que la formación del conocimiento no puede ser explicada únicamente por las influencias exteriores, sino que tiene que ser estudiada desde el interior del propio sujeto. El proceso de aprendizaje es un proceso simultáneo de acomodación y asimilación, y que yo voy a aprender cuando tenga el equilibrio entre la acomodación y la asimilación. Entonces, el aprendizaje va a implicar un proceso de organización interna de esquemas, lo que a su vez, el grado de aprendizaje va a depender del desarrollo cognitivo del sujeto. Fundamentalmente, el punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. También podemos decir que el aprendizaje se logra facilitar gracias a la mediación o interacción con los otros. Métodos de enseñanza. Para trabajar en un aula acorde a los ideales de Piaget, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros. Debe favorecer la autonomía del niño. El trabajo en grupo permite la superación del egocentrismo y se encuentra a la base de la autonomía. Los niños no son una pizarra en blanco sobre la cual el docente imprime el conocimiento, sino sujetos activos con conocimientos previos sobre los cuales van a realizar nuevas construcciones. Dichos conocimientos se van elaborando por aproximaciones sucesivas, y en el caso de que aparezca el error, este no debe ser considerado como una mala respuesta que debemos eliminar, sino como una comprensión parcial e distorsionada que puede generar la aparición de un conflicto, los cuales desencadenan en el proceso constructivo y que también hay que considerar un conjunto de actividades destinadas a su superación. Por otro lado, aparecen los denominados conflictos cognitivos, los cuales son el motor del desarrollo y de los aprendizajes. Y por último, menciona que existen diversos caminos para responder de modo adecuado al problema. La educación debe tener en cuenta las diferencias individuales y diversidad.
Según estos ítems, va a cambiar el rol de maestro, el cual se va a convertir en un facilitador, que ayuda a los niños a descubrir los conocimientos. El docente debe plantear situaciones problemáticas para suscitar la actividad del niño, y sus intervenciones deben ofrecer a los chicos contraejemplos de sus propias ideas para que se vean obligados a revisarlas. El niño ya está considerado como alguien que se enfrenta a un problema, como alguien que formula hipótesis, compara, pone a prueba sus anticipaciones, organiza los datos según su nivel y establece muchas veces conexiones originales entre las cosas. Hoy en día, la vigencia de esta concepción psicológica y pedagógica radica en valorar los conocimientos previos, así como las herramientas intelectuales que nuestros niños poseen y de promover situaciones que le permitan a ellos contrastar sus propias ideas con las características de los fenómenos que deben aprender. Piaget recibió varias críticas sobre el constructivismo. Algunos han sostenido que su teoría concibe a un sujeto completamente aislado y solipsista, lo cual, para Piaget, los demás son fundamentales en el progreso del conocimiento. También señalaban que descuidó problemas esenciales del desarrollo, como los aspectos efectivos o la influencia social, confundiendo la perspectiva psicológica y la pedagógica. Relacionaron a Piaget como un investigador que no tiene en cuenta la influencia de la cultura, que su teoría no deja espacio a la intervención educativa, o que Piaget es un organismo solitario que solo aprende en su relación con los objetos. Por encima de las críticas y las modas coyunturales, la obra de Piaget puede todavía resultar muy productiva y contribuir para mejorar la actividad de educar.